La Iglesia Presbiteriana Fundamentalista Bíblica presenta La última llamada. Escuchemos un mensaje de la Palabra de Dios. Es un gusto el saludarles nuevamente, hermanos, y tener la bendición de compartir la Palabra de Dios. Leeré en esta oportunidad 1 Corintios 16:13, que dice lo siguiente: Velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. He titulado el mensaje de hoy, El varón de Dios. Hoy quiero dirigirme especialmente a los varones. Este versículo 13 que acabo de leer es parte de la despedida del apóstol Pablo en 1 Corintios, donde menciona 4 mandatos dirigidos especialmente a los varones cristianos. Aquí Pablo nos manda a comportarnos como creyentes maduros, como padres, como esposos, como líderes de la iglesia y como también referentes en la sociedad. Vivimos una transformación social, cultural, moral y espiritual sin precedente. En un mundo donde el cristianismo y las verdades bíblicas son despreciadas, donde lo fundamental ha sido transformado de manera radical, como la identidad personal, el matrimonio, la familia cristiana y aún la cultura conservadora. Y muchos cristianos no están conscientes de los tiempos que estamos viviendo. Por tanto, la idea expresada aquí por Pablo de un hombre de Dios toma fuerzas, porque con el feminismo ideológico la masculinidad está siendo arrasada. Y esto que estoy expresando no es un ataque de ninguna manera a las mujeres, sino que es un desafío a los varones. Hoy necesitamos hombres reales, que no tengan miedo de ser hombres, que no muestren machismo, sino masculinidad, integridad, seguridad y estabilidad. Como escribió Swindoll, lo siguiente: necesitamos menos débiles y cobardes que ya se hayan desenredado de los hilos del delantal de mamá. Necesitamos más hombres de pensamiento claro, trabajadores, que hablen con franqueza y que, aunque tiernos, reflexivos y cariñosos, no pidan permiso para hacerse cargo de sus responsabilidades. Hoy son necesarios hombres así como los que aquí describe este predicador. Veamos estos 4 desafíos para los varones cristianos que nos presenta aquí el apóstol Pablo en este versículo que estamos en esta oportunidad tratando. Primero, miremos la realidad del mundo que estamos viviendo. Hoy enfrentamos una crisis antropológica decisiva como sociedad. Y una de sus evidencias es la feminización de la sociedad, de la familia y de la iglesia. Los varones están dejando su rol asignado por Dios, creando así una escasez de hombres de Dios que tengan clara su misión y la cumplan. Cristianos de fe, convicción y carácter probado. Varones íntegros, humildes y valientes de cumplir aquellas múltiples tareas que Dios les ha asignado. Hay falta de enseñanza sobre lo que es el hombre y qué manda Dios al hombre. Porque en la iglesia el varón recibe formación general como cristiano, pero no siempre en aquellas áreas que lo preparan para formar a los hijos, que lo preparan para el matrimonio, que lo preparan para formar familias sólidas que reflejen el modelo bíblico del liderazgo varonil. Necesitamos aprender del propósito de Dios al crearnos, que fue, como dice el Génesis, para que el hombre señoree. Hoy, muchas razones limitan la responsabilidad del hombre cristiano. Quiero solamente mencionar algunas por el tiempo. Primeramente, una de estas cosas limitantes es la transformación cultural e ideológica de nuestra sociedad, que la tiene colapsada. Hoy no sabemos lo que es un hombre, lo que es una mujer, lo que es un papá, una mamá. Hoy esto es confuso hablar de un matrimonio, lo que es un niño, lo que es una niña.
Todo tiene un nuevo significado. Otro de estas limitantes es el debilitamiento del liderazgo masculino, que es secularizado, decadente y fracasado. Hay un distorsionado modelo varonil que se está transmitiendo a los hijos, a las nuevas generaciones. Otra limitante es el desconocimiento bíblico sobre el rol del varón. La ausencia también de los padres en la crianza y formación de los hijos. Falta de autoridad y liderazgo en la familia. Otro de los elementos es el divorcio, donde muchas de las madres se hacen cargo de sus hijos. Otro limitante es la ideología de género, que ha deconstruido la sexualidad, la ha rediseñado, creando una crisis de identidad. Otra razón que limita el rol, ¿cierto?, del hombre cristiano es la imposición cultural de un modelo femenino para la familia. El materialismo y el hedonismo, otro elemento, que ha puesto metas terrenales y superficiales a la familia hoy día, y eso es lo que muchos están siguiendo. Está también el feminismo ideológico, que ha invadido el lugar de los varones y que renuncia a asumir, las damas, a asumir su rol dado por Dios, especialmente como esposa y como madre. Esto mismo vemos en la iglesia también. Damas que comprometidas en los mismos oficios y ministerios que los hombres, pastoras, ancianas, aún en algunos casos extremos, hasta apóstolas. Y por último también una de estas limitantes que quiero mencionar está la moda de la adolescencia extendida. Jóvenes, ¿cierto?, de 30 o más años que no piensan en casarse, que viven con sus padres. Y si trabajan, ¿cierto?, no se comprometen en ayudar a sus padres, en compartir los gastos con sus padres. Jóvenes mayores que no tienen propósito en su vida, que han perdido su visión de futuro y de familia. Ahora, ¿qué es un hombre de Dios? ¿Qué es un hombre de Dios? Un hombre de Dios primero es un hijo de Dios, es alguien regenerado, es alguien justificado por la gracia de Dios en Cristo. Es una persona definido por Dios y por su palabra, alguien que pertenece y sirve a Dios, que ama, que escudriña, ¿cierto?, y que vive la inspirada palabra de Dios. Como dice Pablo en 2 Corintios 3:17, para que el hombre, la palabra, ¿cierto?, que es útil e inspirada, todo esto, ¿cierto?, dado para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente instruido para toda buena obra. El hombre de Dios es un varón que modela a Cristo, como dice Pablo en Efesios 4:13, para que todos lleguemos a un varón perfecto, como Cristo, a la medida de la edad de la plenitud de Cristo. Un varón de Dios es un referente espiritual en el mundo, en la sociedad. Se dijo de Samuel, en 1 Samuel 9:6, he aquí un hombre de Dios que es varón insigne. Qué maravillosa es esta expresión, como se consideraba Samuel en aquel tiempo. Todos deberíamos llegar a esta posición de madurez espiritual, ser un hombre de Dios. Veamos ahora estos 4 elementos importantes de los cuales Pablo nos está llamando a los varones cristianos. Primeramente, el varón de Dios es llamado a la vigilancia. Pablo dice, velad, vigilancia. Dios nos llama a estar despiertos y en guardia. La palabra traducida aquí, velad, mirad, es un imperativo, es una orden, así está puesto aquí. Pablo usa aquí una metáfora militar, en referencia a los guardias que vigilaban al enemigo. Los cristianos, por el peligro en que estamos, siempre debemos estar alertas en guardia. Los corintios estaban en peligro, a los cuales Pablo está escribiendo, por sus continuas peleas, por la carnalidad, por sus desórdenes congregacionales y aún por los engañadores que se habían introducido en la iglesia. Y por lo tanto estos cristianos debían estar alertas. Y hoy, frente a los peligros y amenazas, los cristianos el día de hoy, los varones, debemos estar velando por nuestra seguridad, por la de nuestros hogares y por la seguridad de la iglesia. Los varones, por esencia, debemos discernir, deberíamos cuidar y velar continuamente. Debemos estar atentos para evitar el pecado que nos rodea. Atentos y vigilados para recibir las bendiciones de Dios, para que no se vayan, no se escapen. Atentos y alertas a las oportunidades que Dios pone para que hagamos el bien, para que lo honremos. Y también atentos a aquellos peligros que nos apartan de la fe que Dios nos ha encargado.
Como cabeza de familia, debemos velar por nuestra propia vida espiritual. Pablo nos manda ahí en Hechos 20:28, dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño. Esa es nuestra responsabilidad. Y escribe Pablo en 1 Timoteo 4:16, ten cuidado de ti mismo. Esto encarga a Timoteo: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Así que cuidemos el estado de nuestra vida espiritual como varones, como hombres de Dios. Velemos también por el estado espiritual de nuestra familia. Amemos a nuestra esposa, demos tiempo a los hijos, formemos familias e iglesias fuertes. Es lo que hizo Nehemías, es el llamado que él hizo, ahí en Nehemías 4:14, que dice: después miré y dije, no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y terrible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Yo pregunto, ¿es este nuestro compromiso? ¿Es esta nuestra disposición como varones del Señor? Velemos, porque enfrentamos poderosos enemigos. Y no es posible que sean las damas las que estén vigilando a la familia. Porque tenemos un enemigo. El diablo no duerme, como dice Pedro, 1 Pedro 5:8, que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y estamos claramente en un mundo altamente hostil, que ve a los cristianos como una amenaza. Además, arrastramos una carne incitada por esta presión cultural corrompida, y por eso queremos velar, los hijos del Señor. Velar es el desafío también de estos tiempos, y es lo que Pablo nos advierte y nos manda en 2 Timoteo 4, texto 3-5, que dice: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, antes teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus concupiscencias y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Pero tú vela en todo, vigila en todo. El feminismo ideológico claramente es una de estas fábulas que están arrasando actualmente lo instituido por Dios. Y el varón de Dios es el llamado a luchar por su hogar y por la defensa de su fe. ¿Lo estamos haciendo? ¿Estamos preocupados? ¿Estamos comprometidos en eso? Velemos también y estemos alerta, porque Cristo viene pronto. Como dice Mateo 24:42, el Señor dice ahí: velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Velad. Y mientras esperamos esta inminente venida del Señor, debemos estar entonces con nuestras lámparas llenas de la gracia del Señor. El varón de Dios, en segundo término, aquí Pablo lo está llamando a la firmeza y a la constancia. Dice: estar firmes en la fe. Esto dice el versículo 13 aquí. Estad firmes en la fe. La firmeza en la fe es otra verdad dirigida a los varones. Se nos llama a ser perseverantes en la fe, a estar firmes en la sana doctrina que hemos recibido. Usando también Pablo aquí la misma metáfora militar, nos exige estar firmes, estar de pie como el centinela, como el vigía, como aquel que está haciendo guardia. Estamos así, hemos estado así en lo más crudo de esta pandemia, hemos estado vigilando nuestra familia y hogar. ¿Por qué se nos llama a estar firmes en la fe? Porque nuestra fe será atacada y aún los más fuertes pueden caer, como advierte Pablo en 1 Corintios 10:12. Así que el que piensa estar firme, mire, no caiga. Debemos estar firmes en la fe, porque la firmeza en la fe no es algo instantáneo. Esta firmeza debe ser cultivada, y los varones somos dejados en esto. Por eso es que Pablo escribe a los Colosenses, allí capítulo 2, textos 6 y 7. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis aprendido, creciendo en ella con nacimiento de gracia. Estad firmes, porque somos responsables también en transmitir la fe recibida, comenzando desde nuestro hogar. Firmes, porque debemos mantener una firme defensa de esa misma fe, como Pablo lo hace en 1 Corintios 15:1. Os declaro, dice Pablo, hermanos, el evangelio que os hemos predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Y es lo que debemos hacer. La misma advertencia y llamado de Judas 3, amonestando que contendáis eficazmente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Firmes,
porque es la actitud de los hijos de Dios. Dice Hebreos 10:23, mantengamos firme la profesión de nuestra fe sin fluctuar. Que Dios nos haga creyentes firmes, que nos haga varones firmes en la fe. Ahora, ¿qué ayuda a mantenernos firmes en la fe? ¿Qué ayuda tenemos? Primero, la comunión con Dios, que es el autor y consumador de nuestra fe. La alimentación diaria de la palabra de Dios y la oración. Estar conscientes además de nuestros pecados, arrepentirnos, confesarlos, abandonar esos pecados. Nos ayuda a estar firmes, mostrar en nuestra vida el fruto del Espíritu, ese fruto que Dios ha dado por gracia y misericordia. El vivir con sabiduría y discernimiento espiritual, el obedecer y sujetarnos a Dios y a su palabra, ayuda a nuestra firmeza, al mantener al mundo también bajo el control, no adaptarnos a él, no amarlo, mantener una vida de servicio. Todos estos elementos ayudan a la firmeza del varón del Señor. El tercer llamado que Pablo nos hace aquí en el versículo 13 de 1 Corintios 16 es que el varón de Dios es llamado a la hombría. Portaos varonilmente, dice Pablo. Pablo dice que hay un tipo de comportamiento que es distintivamente masculino. Por eso es que él usa aquí, el apóstol Pablo, el verbo andrisomai, donde viene andros, varón, hombre. Y esta es la única vez que aparece esta palabra en el Nuevo Testamento. Lo que está diciendo aquí es algo bastante raro en español, porque al traducirlo directamente sería como varonense o también hombrense. Palabra que usa también la Septuaginta en varios lugares. Por ejemplo, en Josué 1:6, donde es llamado Josué a esforzarse y a ser valiente, está diciendo lo mismo, varonense, hombrense. Es decir, actúa como hombre. Fue el último encargo también que David hizo a su hijo Salomón. Primero de Reyes 2:2 dice, estas son las palabras de David ahí, a su hijo. Yo voy, dice, el camino de toda la tierra, se refiere que va a morir. Entonces dice, esfuérzate y sé varón, sé hombre. Pablo también dice que actuemos varonilmente, es decir, con valor, con resolución, con hombría. Que seamos hombres con esos rasgos propios de virilidad que hoy se quieren eliminar culturalmente. No es machismo de ninguna manera, sino que es actuar virilmente, sin cobardía, sin flojera, de asumir nuestro rol como hombre, en la familia y aún también en la iglesia. Debemos comportarnos así, como hombres, varonilmente, en todos los ámbitos de la vida. Señorear en el hogar, en el matrimonio, dando ejemplo de fe y masculinidad a nuestros hijos y librarles de la pandemia de la ideología de género. Que asumamos el liderazgo masculino y sacerdotal en el hogar. Muchos varones fuera del hogar son emprendedores. ¿Cuántos cristianos hay que son ingeniosos fuera, esforzados y comprometidos? Pero en el hogar o en la iglesia son pasivos y muy irresponsables, no comprometidos en el desarrollo de la vida espiritual familiar. Y conocemos el mandamiento, ¿cierto?, que el Señor ha dado ahí en Deuteronomio 6, donde llama a los padres, especialmente al varón, que estas palabras que Dios, ¿cierto?, mandó, las repetirás a tus hijos, hablando en tu casa, en el camino, al acostarte, cuando te levantes. El mandato es muy claro. Así que debemos ser hombres comprometidos con la palabra del Señor, en transmitir la palabra de Dios, como lo hizo Nehemías ahí, en Nehemías 8, dice, y leyó el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y entendidos, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Qué importante aquí lo que Esdras estaba haciendo como proclamador de la palabra, como dice aquí Nehemías 8. Qué importante es esto. Varones son necesarios hoy día, varones que nos hagamos parte de la obra de Dios, que demos ejemplo de liderazgo y compromiso a las nuevas generaciones. Hombres dependientes de Dios, hombres fieles y perseverantes, aun cuando otros abandonen, hombres de verdad. Esta hombría incluye, por lo menos, rectitud de vida, incluye veracidad, que no pensemos una cosa y hagamos otra, incluye valentía, verdadero valor y empuje, incluye identidad, capacidad, ¿cierto?, habilidad, alguien preparado, apto para toda buena obra, como dice la Escritura.
un hombre con sabiduría para saber qué hacer, cuándo y cómo hacerlo. Y algo mucho más completo usted puede encontrar ahí en 1 Timoteo 3 y Tito 1, aquellas 20 cualidades que deben poseer, ¿cierto?, los varones, los ancianos, aquellos, ¿cierto?, que anhelan obispado, aquellos que quieren servir en la obra del Señor. Y cuarto, el varón de Dios aquí Pablo lo llama a ser esforzado. Esforzado, dice Pablo. Esforzado, es decir, sé fuerte. Pablo nuevamente aquí está utilizando la metáfora militar. Cuando una compañía militar frente a un poderoso enemigo debe mantener su posición, debe mantener su valor y su unidad allí en el campo de batalla. Con esto Pablo nos está llamando a esforzarnos en la gracia, en la causa de Cristo y peligros de la vida. Nuestra causa sabemos que es buena porque es la fe, y nuestro capitán es el mejor, que es el Señor Jesucristo. Así que este esfuerzo varonil hoy debe ser redoblado, porque culturalmente se tiende al opuesto, se tiende al hedonismo y al placer. El mundo hoy sobrevalora y en Dios el placer y la comodidad, y son pocos los que están dispuestos al compromiso y al sacrificio por Dios y por la obra del Señor y por los hogares. Pero el Señor nos llama a renunciar a nosotros mismos y a servirle a Él, y si es necesario sacrificialmente, como lo dice el Señor en Lucas 9:23. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz cada día y sígame. El único fortalecimiento real, verdadero, es el Señor Jesucristo. Dice Efesios 6:10, por lo demás, hermanos míos, confortaos en el Señor y en la potencia de su fortaleza. O como también lo dice Pablo, Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así que lejos de Cristo no hay fortaleza, no hay fuerza, solo vemos miseria. Y hoy necesitamos fortaleza y aliento, como dice el Salmo 31:24. Esforzaos todos vosotros los que esperáis en Jehová, y tome vuestro corazón aliento. Y mi deseo es que los varones tomemos aliento para enfrentar los desafíos que tenemos el día de hoy en nuestros hogares y en la obra del Señor. ¿En qué debemos ser fuertes? En nada que este mundo valora primeramente. No debemos ser fuertes ni en lo económico, ni en el nivel académico, ni en el prestigio social, nada de aquello, sino que el llamado a ser fuerte es en la gracia, como dice Pablo en 2 Timoteo 2:1. Pues tú, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Debemos ser fuertes en fe y en convicción espiritual, fuertes en la oración y estudio de la palabra del Señor, fuertes en amor por Dios y su causa, fuertes en una voluntad rendida al Señor, en un servicio decidido por Cristo, y debemos ser fuertes en cuerpo, en alma y en espíritu. Cristo es el mejor ejemplo de esfuerzo que tenemos delante nuestro, porque Él fue un siervo esforzado, un trabajador, no fue un perezoso, aunque tampoco nunca estuvo apurado, aún se dio un tiempo precioso para servir a los demás y aún para descansar. Fue un verdadero siervo, porque Él no vino para ser servido, sino que vino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Cristo era infatigable, por eso es que dijo ahí en Juan 9:4, me conviene obrar las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene, cuando ya nadie puede obrar, nadie puede trabajar. Pero cuidado también, cuidado, el llamado aquí no es ni a la pereza, pero tampoco al otro extremo, ni a ser trabajólicos, sino a ser esforzados como hombres cristianos de verdad, actuar con sabiduría. Finalmente, el verdadero liderazgo masculino no es más que Cristo viviendo en la vida del creyente, siendo Cristo glorioso en la vida del Hijo del Señor. Definido primeramente este liderazgo no en lo que estamos haciendo, sino en lo que somos por la gracia de Dios en Cristo. Un hombre de Dios huye de la pereza y de la inacción y encara sus responsabilidades. Un hombre de Dios lidera con valentía y determinación. Un hombre de Dios tiene una mentalidad eterna y espera siempre la recompensa mayor, que la recompensa de Dios. Tiene su vista puesta ya en las cosas celestiales. Y este perfil del varón de Dios está hoy día en peligro. Pero recordemos, podemos evitar que desaparezca del hogar cristiano y de la iglesia del Señor, si es que usted y yo lo queremos. Así que la responsabilidad está en nuestras manos. Hagamos cambios profundos en nuestra vida. Asumamos el rol intransferible que Dios nos ha dado como esposos, como padres,
como siervos y como sacerdotes de la familia. Que Dios nos ayude a vivir varonilmente en medio de una cultura anti-hombre, anti-padre, para ser mejores cristianos, para ser mejores esposos, mejores padres y mejores siervos para la gloria del Señor. Hemos conocido 4 obligaciones que nos ha dejado el Señor a los varones para que reflexionemos en ellas. Velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzados. Que el Señor nos bendiga a través de su preciosa palabra. Hemos presentado La última llamada. Un programa dedicado a quienes buscan la respuesta fundamental de su vida.